Porque me va a ver mi mamá. A ver. Acá estoy bien, Chubi. Bien. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Dog Time, episodio número 2. Y hoy tenemos una sorpresa hermosa. Nos vamos a ir a la Argentina a buscar ese juguete que tuve cuando yo era pequeño, o no tan pequeño. Fue en el año 1981-82. Ahora me voy a fijar en los datos. Vamos a programar la máquina del tiempo para irnos a la Argentina, Morón, Buenos Aires. Allá vamos. Dale a la intro, Chubi. Bien, ya estamos preparados para iniciar este viaje. Vamos a ir entonces, como les dije antes, a Buenos Aires, 1982. En Argentina fue un año bastante complicado. Tuvimos las guerras de las Malvinas, teníamos una junta militar, para que se hagan una idea de dónde estamos ubicados. Y en abril le hicimos la guerra a Inglaterra. Sí, estábamos en ese momento en la Argentina, pero voy a ir al mes de marzo para no encontrarme con todo ese mal sabor de la Argentina. En ese año también estábamos jugando el Mundial de Fútbol de España 82, que tampoco nos fue muy bien. Así que vamos a ir a la parte que me gusta a mí, que es en el mes de marzo. Vamos a ir a mi casa a buscar el Master Top. Lo vamos a tener aquí en un ratito, nos vemos. Vamos a iniciar la secuencia de viaje. Conectando visor tridimensional. Funcionamiento correcto. Iniciando secuencia. Step 1. Step 2. Step 3. Bien, Argentina 1982. Voy rápido a buscar el Master Top a mi habitación sin que me vea mi madre, porque si me llega a ver en lo que me convertí, se muere. Voy a buscarlo, hasta luego. Bien, acá lo tengo, el Master Top. Nos vamos rápido porque me vio mi hermana, que tiene 6 años y se lo va a recordar toda la vida. Le vamos a decir que fue mentira. Chao. Nos vemos. Bueno, cada vez soporto un poco mejor los viajes en el tiempo. Bien, acá estamos. Ya trajimos el Master Top. Aquí está. Mírenlo, qué bonito que es. Master Top en su caja original. Ahora lo vamos a ver. En 2 minutos nos vemos. Bien, aquí estamos en la mesa electromagnética para poder analizarlo y verlo flotar. Así lo vemos en toda su dimensión. Para que tengan una idea, este juguete se desarrolló en Estados Unidos en los años 1972-73 por un ingeniero que trabajó en la NASA. Así que imagínense su dimensión. Es un juguete que tiene unos mecanismos muy simples. En Estados Unidos se llamó The Electronic Wizard. En España y en muchos lados de Europa se comercializó con el nombre de Merlin. Y en Argentina se comercializó con el nombre de Master Top, porque era de la empresa Top Toys, que se había fundado en Argentina en los años 1976. Gran empresa argentina que fue más reconocida no por este juguete, sino por los Motu, los Master of the Universe, que se fabricaron en Argentina y tenían una muy buena calidad. En toda Latinoamérica son muy buscados estos juguetes de esta marca. Bien, ahí tenemos la caja. Miren qué bonita. Master Top, el mago electrónico, el poderoso cerebro electrónico que le propone 6 juegos diferentes, producido en Corea para Top Toys Sociedad Anónima. Master. Recuerden que en Europa se llamaba Merlin. Acá tenía toda la información. Muchísima información traía.
Todo esto estaba escrito en la caja. Bien, sin más y tantos misterios, vamos a sacarlo de esta caja. Y vamos a escuchar sus primeras respiraciones. Escuchen el sonido, porque esto, cuando yo escucho los ruidos estos, viajo, ahí sí que viajo realmente en el tiempo con los sonidos. Escúchenlo, a ver cuando se enciende. Impresionante. Escuchen otro ruidito, a ver. ¡Guau! Bien, vamos a aplicar los 6 juegos rápidamente que tiene este juguete. El botón número 1 sirve para el tatetí, los 3 en línea. El botón número 2, máquina musical. Ahora lo recuerdo, con esto podíamos, vamos a ver, el número 2. Se podía hacer música. Y si no recuerdo mal, se podía grabar. Y después lo escuchabas. Precioso. Juego número 3. El eco, que había que seleccionar el nivel de dificultad. El eco es como el Simon. El Simon dice. Vamos a ver. Un nuevo juego. El 3. Mal. Bien, juego número 4, Blackjack, el famoso Blackjack. Juego número 5, el cuadrado mágico. Y el juego número 6, el número secreto. Sí. Bueno, dentro de un ratito voy. Espera que termine el vídeo y ya voy. Y vamos a analizarlo con la mesa electromagnética. Encendiendo mesa electromagnética. Voy a ponerme esto porque si no me quedo ciego como el otro capítulo. Ahora sí puedo verlo tranquilamente. Iniciando flotación. Bien, miren, todo explicado. Tatetí, máquina musical, eco, blackjack, cuadrado mágico, número secreto, toda la información. Las pilas, toda la explicación de cada juego, máquina musical. Oh, ahora me acuerdo de esto. La máquina musical. Que venían, miren, acá están las canciones que vienen con los números, con el código de números para saber tocarla. Mirá, qué bueno. Puente de Londres. La canción del adiós. Himno de la alegría, novena sinfonía de Beethoven. Tengo un reto para Dogtime. Bien, al final del capítulo vamos a tocar el himno de la alegría, la novena sinfonía de Beethoven. Me la voy a memorizar, toda esta secuencia numérica, y se las voy a tocar para ustedes en directo. Dogtime. Excelente. Miren qué lindo todo esto. Bien, una reliquia. Master Top. El mago electrónico. Vamos a guardarlo todo. Como siempre me pasa lo mismo, bueno, lo guardamos. Este agujero, miren, ahora me acordé, se podía, parece que fuese para los auriculares, pero no. Es para colocar una fuente externa, porque las 6 pilas se las comía en una noche.
¿Saben qué? Antes de seguir, vamos al momento retro. Chubi, manda comercial. I'm Merlin, the electronic wizard, challenging you to 6 computer games. Start with simple tic-tac-toe. Your turn, my turn. I'll tell you if you win and when you lose. Play all kinds of games. Echo, Blackjack 13, Magic Square, or formidable Mindbender. Para hacer funcionar esta máquina necesitamos nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilas de las pequeñas o una central nuclear. Bien, vamos con el juego número 1. Vamos a dejarlo ahí con poca luz para que se pueda ver las luces intermitentes. Juego número 1. Entonces, nuevo juego. Apretamos el 1 y ya tenemos el Tateti, famoso juego de 3 en línea o Tateti. Voy a empezar yo. Master. Bien, veo que conoces el juego. Y se flipó. Bien, vamos al juego número 2. Apretamos nuevo juego 2, que es el de la música. Vamos a decirles, a ver, master, y nos reproduce la música que le hacemos. Bien, el número 3 es como el Simon. Entonces ahora tenemos que apretar, según las instrucciones, el número 3. Y esos serán los ruidos que hará. Esa es la dificultad, 3. Y tenemos que copiar. Pup, pup, pup. Excelente. A ver, vamos a uno de 5. Nuevo juego. 3, 5. A ver. Pip, pip, pup, pup, pup. Pip, pip, pup. ¡Wow! Perdí. Malísimos. Juego número 4 es el Blackjack. Según las instrucciones, el número 7 son las cartas del 1 al 10. El 7 tiene el Master Top y yo tengo el 6. Entonces pido cartas. Me dio un 3. 7 y 3, 10. Hay que llegar a 13. Me planto. Bien, se flipó de nuevo. Juego número 5, el cuadrado mágico. Nuevo juego 5. Bien, ese es el 4. Nuevo juego 5. Bien, hay que formar que estén todas las luces encendidas menos la del medio. Y cada vez que aprieto un botón se genera una secuencia al azar, que a veces se encienden las luces que están apagadas y se apagan las que están intermitentes. Por ejemplo, pongo y va cambiando. Entonces hay que ir apretando las secuencias hasta que se genere ese. Mira, acá me falta una sola. Hasta que se genere ese cuadrado. Bueno, y así puedes estar 400 horas hasta que encuentres la secuencia maldita. Madre mía. Nos divertíamos con esto. Perfecto. Bueno, está bien, porque te hacía usar un poco el coco. Hasta que aprendías de tanto verlo, la secuencia. Por ejemplo, aprieto y cambian al revés, se ponen. Hasta que encuentres la forma. Bueno, a ver. Y el juego número 6, el número secreto. Nuevo juego 6 y empezamos a jugar. Tenemos que elegir de cuántas cifras. Por ejemplo, de una cifra. Vamos a hacerlo fácil. Y entonces tengo que buscar, a ver, el 6, no. El 4, no. El 5, ok, gané. Y así sucesivamente. Si colocamos 2 cifras, no. Podemos estar unos 95 minutos para poder encontrar el número de
2 cifras. No sé, este juego no le encuentro mucho sentido. Te podías pasar horas para encontrar el maldito número. Y eso es todo, amigos. 4. ¡Vamos, Beethoven! Me cago en la p***, tío, no traje los papeles. Una central nuclear. No, no me jodas, no tengo. ¿En serio?